Buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Tenemos hoy un investigador del Instituto Mora, José Luis Mora, articulista del Universal, Hernán Gómez, bienvenido. Buenas noches, encantado. Hernán, qué bueno que estás por ahí. Y con él vamos a discutir hoy un tema muy importante, creo que está en la boca de muchos y que hay que tratarlo de analizar con cuidado, y es una visión rápida y fácil, sería decir que el observador nos está llevando al autoritarismo. Hay muchos regímenes en este momento que han ido transitando de democracias plurales a democracias menos plurales, o incluso en el caso de Turquía, a regímenes que ya no parecen democráticos. Y pues con menos de 6 meses, seguramente, y es un argumento que ha usado Hernán en un artículo del Universal de la semana pasada, es probablemente muy prematuro decir algo así. Pero aún así, yo creo que es una discusión bien importante, porque ciertamente tenemos un presidente que tiene una forma de gobernar muy distinto. Primero, tiene una legitimidad enorme, producto de 54% del voto de los mexicanos. Segundo, tiene una representatividad en el Congreso muy por arriba de ese 45% de votos que su coalición obtuvo en el legislativo, pues tienen el control absoluto de la Cámara de Diputados y no están lejos de ahí en el de Senado. Entonces hay, por un lado, mucha legitimidad, por otro lado, mucho poder, por otro lado, un estilo muy particular de gobernar. Y Hernán es de las voces que creo que han sido más críticas de esta crítica. Entonces, ¿por qué no, si les parece, discutamos este tema? Podríamos decir que Andrés Manuel López Obrador está llevando a México a un sistema autoritario, que los años de construcción de una democracia quedaron atrás y ahora viene una nueva centralización y debilitamiento de las estructuras democráticas. Hernán, bienvenido y gracias. Gracias. Bueno, lo primero yo creo que hay que reflexionar es hasta dónde se puede decir que estamos en una democracia. Yo creo que no es una pregunta ociosa. O sea, yo creo que no hay ninguna duda de que en lo electoral logramos muchos avances en los últimos años, pero en cuanto a nuestro sistema de representación, creo que hay mucho déficit. Y ahí creo que cuando uno se cuestiona si estamos yendo o no hacia el autoritarismo, lo primero que hay que cuestionar es si venimos realmente de una democracia, digamos, como tal. Plena. Bueno, una democracia aceptable, por lo menos, porque yo tengo mis dudas de que sea así, de que el régimen político que hemos tenido en los últimos años ha sido plenamente una democracia, más allá de lo que hemos avanzado en lo electoral. Pero a mí me parece que, yo no quiero decir que no haya riesgos de autoritarismo, que no haya riesgos de que avancemos hacia una democracia, de que pueda haber un retroceso autoritario en México, porque esos riesgos siempre están y son latentes y sobre todo porque no dependen de la voluntad de una sola persona. O sea, yo creo que es un error pensar o atribuir, por ejemplo, la posibilidad de un retroceso democrático solamente a las características de una persona, al estilo personal de gobernar. Y creo que muchos de los análisis caen en ese vicio. Yo creo que tienes razón, pero quizá podemos partir en dos, porque si no vamos a lo mejor evitar ir paso por paso. Lo primero creo que es muy importante. ¿Estamos o no en un sistema democrático? ¿O estábamos antes de llegar al observador? ¿Cómo lo veías tú, Federico? Yo creo que la democracia es una construcción también cultural. Y los registros estadísticos lo que muestran es que en ninguna parte del mundo desaparece el pensamiento autoritario. Incluso en sociedades desarrolladas hay un porcentaje de población que dice yo prefiero la mano dura. The Wall Street Journal hizo un estudio, lo repitió en varias ocasiones, y en el propio Estados Unidos un 4% de la población decía yo prefiero mano dura, que alguien ponga orden. Estos individuos del Congreso pierden mucho el tiempo. De tal manera que la construcción de las democracias siempre va un poco nadando contracorriente. Por supuesto, entre menos sea el nivel educativo, menor sea el nivel educativo. Entre menos sean las costumbres democráticas, pues más tentaciones democráticas puede haber. De tal manera tentaciones autoritarias. Digo, autoritarias puede haber. Me queda claro
que, por ejemplo, un país como Guatemala, la mitad de la población dice yo prefiero un régimen autoritario. Entonces, en México eso está latente. La idea del liderazgo fuerte, la idea del individuo que no pregunta, sino que actúa. Ahora, ¿corresponde la popularidad de López Obrador a esa población o en realidad sí es un demócrata y está buscando su propia fórmula? No lo sé. El artículo de Hernán a mí también me provocó muchas reflexiones, ¿no? A mí sobre todo creo que el gran pecado hay un sector, digamos, liberal, ortodoxo, yo diría incluso dogmático a veces en sus planteamientos, que no logra salir de ciertos textos y desde esos textos siempre quieren hablar de la democracia y esos textos pareciera ser que son como su versión del Capital, solo que para el liberalismo, ¿no? No sabría ahorita identificar cuáles son esos textos, pero me parece que desde esa visión ha habido un sector en México de esto que se llama la comentocracia, que hace tiempo llegó a la conclusión, hace mucho tiempo, de que López Obrador era un autoritario y que su intención es llevarnos al autoritarismo. Y en esa lógica a veces determinista, y yo creo que es determinista porque porque llegan a una conclusión y no ven las evidencias. O cualquier mínima evidencia, dicen, ya ven, es que vamos hacia el autoritarismo. Y yo creo que a veces ya llegaron a la conclusión y no están viendo lo que realmente está sucediendo. Yo no veo una evidencia sólida, clara, contundente de que estemos yendo hacia un régimen autoritario. Hoy tuvimos una discusión con académicos sobre, por ejemplo, sobre qué está pasando con el Poder Judicial. Yo decía, le dije a uno de ellos, que leyó una larga lista de desafíos, de problemas que tiene el Poder Judicial y de posibles amenazas a la autonomía del Poder Judicial. Yo le dije, pero de esa lista larga que tú leíste, dame 3 argumentos sólidos, claros, contundentes que muestren que bajo esta administración se están dando situaciones que no se hayan dado antes en otras administraciones y que sean un signo inequívoco de que la autonomía del Poder Judicial está siendo vulnerada. Y realmente no dio argumentos sólidos. Es un punto bien importante. Cuando se le critica al presidente López, que a mí no me gustó el nombramiento de una ministra por ser muy cercana, pues es cierto que el presidente anterior había puesto un ministro también muy cercano, ¿no? Exacto. Entonces eso nos lleva a otra discusión. Si estábamos en un régimen no plenamente democrático, porque pues hay que definir qué es democracia. Para mí, de saque, me basta la democracia como modo de elección de nuestros gobernantes, con plenas libertades, bla, bla, bla. Esa construcción tan complicada de que los partidos políticos tuvieran más o menos equidad, que los votos se contaran, que el acceso a los medios fuera más o menos equitativo, que nadie pudiera, digamos, jalar la cobija cuando la cosa no le gustaba. Y en ese régimen, con ese grado de democracia, la prueba mayor de que existía es que ganó López Obrador criticando o amenazando a esa élite que supuestamente había controlado este régimen. Entonces, a mí me parece que en ese sentido México, a la llegada del López Obrador, es plenamente democrático. Es un avance democrático que hay que celebrar. En ese nivel, exacto. Sí. Y la primera pregunta en ese mismo sentido es si hasta ahora hemos visto alguna evidencia de que López Obrador quiera, vamos a ir al extremo, robarse las elecciones o construir un régimen inequitativo para la contienda o destruir el régimen de partidos. En tu punto inicial hiciste un punto muy importante, no solo está este lado, está el otro. O sea, no solo está el presidente, está la oposición. Y en este terreno, a mí la única cosa que sí me preocupa mucho, y nos vimos en un seminario discutiendo este tema, es el de la revocación de mandato, porque uno de los grandes logros de la construcción de la democracia mexicana es que teniendo presidentes tan fuertes, en este caso más un presidente con esa legitimidad propia, que participe en una elección intermedia, pues va a distorsionar el proceso electoral. A Fox casi le cuesta la elección de Calderón haber dicho no cambiemos a caballo en la mitad del río, y fue considerado por López Obrador y sus seguidores como una intervención que ponía en riesgo la equidad del proceso electoral. Y ahora Andrés Manuel López Obrador quiere una elección intermedia. Lo dijo él, me quieren sacar de la boleta.
híjole, pues los presidentes no están No en la están en las boleta boletas. intermedia, estuvieron en la boleta primera. Y sí, lo quisieron sacar en el 2006. Y fue un acto antidemocrático que tú y yo en su momento escribimos criticando el desafuero. Pero bueno, fue hace ya muchos años, ¿no? Entonces, en ese terreno, ¿cómo te sientes, Hernán? Mira, yo, el tema de la revocación de mandato, yo no lo comparto por razones que discutimos ese día, porque me parece que puede generar incluso un problema para la gobernabilidad en el país, pero no le veo, honestamente, una motivación cara no se la ves. autoritaria. Y no le veo, digamos, y el argumento de que revocación de mandato es igual a reelección, creo que es una maroma discursiva de la oposición. Yo no la usé. No, pero digamos, ese fue el argumento que más se escuchó. O sea, porque lo que creo es que hay una crítica hipersensible que no está logrando identificar cuáles podrían ser realmente amenazas serias. ¿Cuáles O sea, por serían ejemplo, para ti las amenazas déjeme- serias? Ahorita vamos a eso, pero déjeme nada más citar el artículo de Denise Dresser del lunes pasado, cuando por un tema de un memorándum, que ahorita si quieren discutimos, dijo que el presidente se estaba comportando como un monarca absoluto, ¿no?, en lugar de como un presidente electo, como si fuera un presidente imperial y no un presidente constitucional. Yo creo que esta falta de rigor en el lenguaje no ayuda, genera alarmismo y tampoco ayuda al pensamiento. Ahora, ese memorándum en particular Sí. sí era el de un presidente no constitucional. ¿Cuáles son los adjetivos exactos? Es decir, era un llamado a abrogar un texto constitucional vigente. Si ponte en el zapato de si Calderón hubiera abrogado algo así. Es que no era un llamado a abrogar. No. Esa frase no está. Bueno, la frase no está, pero No está. tienes razón que la frase no Hay está. que volver a leerlo. No, tienes razón que la frase no está, pero era una instrucción a su administración a que tomaran decisiones en materia educativa con base en el marco constitucional vigente antes de la llamada reforma educativa de Peña Nieto. A ver, Eso los yo creo presidentes que- no lo pueden hacer. A ver, yo creo que el memorándum fue un error, Ah, bueno, no estamos de acuerdo. que no tiene efectos jurídicos. O sea, eso es basura jurídica. No sirve no es un documento jurídico. Es un documento político. Es un error por varias razones. Es un error sobre todo porque da un mensaje equivocado. Es un mensaje. Y cuando hay un temor, que creo que es legítimo, ¿eh? Hay un temor, hay un cierto miedo de que podamos ir hacia el autoritarismo. Y entiendo que haya élites que tengan ese temor. No subestimo el temor. Por eso creo justamente que fue un error el memorándum, porque refuerza los temores. Pero a ver, si nos vamos realmente a la realidad política, lo que hizo el presidente fue poner en un lápiz y papel lo mismo que antes hacía el presidente levantando el teléfono rojo y diciéndole al secretario, no, espérame, no le avances tanto en esta ley. Porque la ley, el grado en el que se avance en la implementación de la ley depende de la voluntad política de cada administración. Esa es la verdad. Pero es muy distinto. Primero, no sabemos si hay evidencia si levantaba el teléfono, con Bueno. quién se lo levanta. Es muy distinto ponerlo por escrito como instrucción a todos en un contexto donde está discutiendo, teniendo tú la mayoría constitucional en la Cámara de Diputados, una reforma constitucional para abrogar una que no te gustaba. Ahí sí no estoy de acuerdo, Hernán. Pero Creo que es una veamos el diferencia. caso de Nochixtlán, por ejemplo. Sí. Cuando Nochixtlán, el secretario Aurelio Nuño detuvo los concursos de oposición, que por ley tendría que estar haciendo, y los detuvo. Entonces, esa es la manera, Pero no, digamos, ¿no? pero fíjate Por que eso otro- no veo diferencias. No, pero es muy distinto en una emergencia, en un punto concreto, para pacificar el país está bien. ¿Qué tanto es tantito? Bueno, pues? que tanto es tantito es, a mi entender, esto es tantote. Y por eso creo que es no solo un error político, sino permite llegar a esas conclusiones que el adjetivo no me parece en este caso exagerado, porque tú no puedes estar discutiendo una reforma constitucional a la par de pedirle a tu administración no acaten lo existente. Ajá. Bueno, señor, está muy interesante esto, pero tenemos que ir a un corte. ¿Ya se fue? Y yo Vamos a quería un corte y responder tu regresamos. pregunta, pero ahorita Ahorita regresamos. la respondemos. ¿Qué Vamos a un riesgos? corte y regresamos.
A ver, Hernán, tú querías responderle a Carlos cuando te interrumpimos. Ajá. No, Carlos me preguntaba qué riesgos veo para la democracia. Bueno, el primero que veo, honestamente, es que el status quo termine prevaleciendo. Porque yo creo que el status quo en este país es antidemocrático. O sea, el status quo, el dominio de ciertos grupos de interés, de ciertas élites, que son las que muchas veces ejercen el poder real, se puede mantener ahí sin que nada cambie. O sea, ese para mí es el riesgo más serio. O sea, que realmente que sigamos viviendo en algo más parecido a un régimen oligárquico que a una democracia. O sea, más bien, y eso puede terminar sucediendo, digamos. La presidencia de López Obrador no garantiza que eso necesariamente vaya a cambiar. Sobre lo que ha sucedido en este gobierno, hay una cosa que sí me preocupa y es la propuesta del senador Monreal de crear una sala nueva en la Suprema Corte que para mí no tiene ni pies ni cabeza en términos jurídicos y que sí le daría y sí sería utilizar la mayoría del gobierno que tiene, digamos, el gobierno en el legislativo para tener un poder judicial a modo. Y sería una pésima señal. Ahora, creo que no va a suceder y que, hay que decirlo, fue una monrealada. O sea, yo estoy seguro que eso lo hizo el senador Monreal porque parte de su estrategia política en este momento tiene que ver con crear incendios para después él mismo apagarlos o negociar la resolución de ciertos conflictos y así, digamos, fortalecer su poder político de cara a una disputa interna, digamos. Ahora, Hernán, yo quería hacerte una pregunta. Lo dijiste en tu segunda intervención, dijiste, es que sí hay una percepción de que López Obrador está construyendo un régimen autoritario. Y como diría Berkeley, bueno, pues la percepción son hechos en tanto que la gente cree en ellos. Y entonces ve uno las señales que se han mandado en los últimos meses. Y si hay una coincidencia que genera esta perspicacia o esta sensación, a ver, de entrada la intención aquella de centralizar la información radiofónica en la Secretaría de Gobernación, que por fortuna no pasó, pero se intentó. Después, la actitud ante los órganos autónomos, que ha sido pareja, pero pareja para mal, es decir, no le gusta ninguno de los órganos que de alguna manera califican al Ejecutivo y que han sido órganos creados durante un periodo largo, diría yo, de ampliación de los derechos ciudadanos. El INAI, el INE, la COFESE, la CREE, etc. Esa es otra señal que preocupa. Después, las descalificaciones a las calificadoras, por citar. Lo del anuncio de la posible ampliación, que ya parece que se cayó, de la Suprema Corte, con otra sala que desequilibraría todo el aparato jurídico federal. Y así va sumando, y la lista son muchas cuestiones que te dejan la sensación de que sí hay como una estrategia de concentración de poder. Los planes sociales, por ejemplo, el hecho de que ya no haya encuestas del INEGI que determinen hacia dónde van a ir estos recursos, sino que hayan sido personas de Morena las que levantaron esta información y que son ellas, que además los programas sociales se van a administrar desde la propia presidencia, los que van a asignar. Entonces, cuando armas este rompecabezas, la gente está muy preocupada. Pero es que eso es justo lo que yo criticaba hace un momento del enfoque determinista. O sea, algunas de estas cosas podemos discutirlas. Yo creo que todas tienen una respuesta, pero no todas entran necesariamente para mí en una definición de autoritarismo. Hay algunas que pueden ser preocupantes, otras no. ¿Cuáles te preocupan? Lo primero es que cuando tú dices la gente está diciendo, yo diría no, las élites están diciendo. ¿De acuerdo? No es la gente. O sea, bueno, las élites también son gente. Pero digamos, quiero decir, no hay que confundir, porque cuando el presidente dice, por ejemplo, una expresión que yo no comparto, pero entiendo, cuando dice, por ejemplo, esta diferencia entre la ley y la justicia, y yo estoy del lado de la justicia, también creo que eso a la élite le generó espanto, pero sale allá afuera a la gente, y estoy seguro que lo van a compartir, porque la gente tiene una percepción de que la ley no está hecha para favorecerlos a ellos, sino a los ciertos grupos de poder, que son los que tienen acceso a la justicia, que es para los que si acaso se llega a hacer justicia. Para la gente en general, pues claro que la gente en general no se siente identificada con. Entonces, yo veo, por ejemplo, a ver,
esto que dices de la centralización de los medios públicos, Sí. por ejemplo, que no solo no pasó, sino que además hay que ver cómo quedó la constelación de medios públicos y quiénes los están ocupando. Fíjate, Sí, y lo eso dices, yo no veo que nadie lo haya destacado, pero por ejemplo, ¿quién quedó en Nimer? Aleida Calleja. Aleida Calleja ni es una mujer que venga de Morena, ni cercana al presidente, ni va a ir a hacer ahí un aparato de radiodifusión cercano al régimen. Estatistas. Al contrario, viene de una trayectoria de libertad en los medios públicos, ¿no? De promover la libertad y la democratización de los medios de comunicación. Lo mismo el que quedó en Radio Educación, por ejemplo, Sosa Plata. Y esto no se ha dicho, por ejemplo, la programación de Canal 11, pues yo veo que ahí siguen muchos de los colaboradores que han estado, siguen ahí, nadie los corrió, los hombres de negro están ahí haciendo sus programas todos los lunes. Entonces, si hubiera una intención de hacer una cosa de estilo totalitaria, autoritaria, pues lo primero que harían es utilizar a los medios públicos que es fácil, que sabemos que son fácilmente manipulables a favor del interés del gobierno, y no está sucediendo eso, al contrario. Para mí eso habla de una voluntad democrática. Órganos autónomos, pues hay que separar la discusión, no contaminarla de una discusión que tiene que ver con los privilegios que han tenido y los gastos que han implicado estos organismos de sus facultades y de su autonomía. O sea, yo creo que es un error plantear la discusión como que es un ataque a la democracia, quererle bajar los sueldos a Pero los no ibas por ahí, funcionarios. esa no era la preocupación. Pero No, ese es es que el son discurso. como ese es el muchas discurso. señales, Los jueces dicen o no los jueces, pero cierto sector dice que el Poder Judicial está siendo vulnerado en su autonomía porque se les quieren reducir los sueldos. José Goldenberg, en un artículo también dice, por ejemplo, como signo de autoritarismo, habla de la idea de la propuesta de reducir, no la propuesta, el hecho de haber reducido el presupuesto de órganos autónomos, cuando, perdón, se redujo el presupuesto para todo, no nada más para los órganos autónomos. Además, Bajar sueldos de los jueces y digamos, y fíjense esto, José Goldenberg, disminuir el financiamiento a los partidos le parece a José Goldenberg un signo inequívoco de autoritarismo. ¿Acaso no hay un reclamo democrático en este país sumamente fuerte en el sentido de que el financiamiento de los partidos políticos es grosero y hay que reducirlo? mira, yo escribí hace muchos años un artículo, un libro que se llamaba El uso y abuso de los recursos públicos, centrado en los excesos de los órganos autónomos. Entonces yo con el exceso de dinero no tengo ningún problema, al contrario, lo aplaudo. Pero si es un presidente que se ha confrontado con estos medios, los ha acusado, con estos órganos los ha acusado de cosas que no son necesariamente ciertas, que ha llegado a un presidente de la CRE que hizo alguna crítica a los nombramientos, a ponerle el aparato de la función pública, de la fiscalía antilavado, etcétera. Eso, pues sí es un rasgo. No, eso no es ser política. Ahí sí no estoy de acuerdo contigo. Una cosa es ser política, otra cosa es usar los órganos de procuración, en este caso de administración de la inteligencia de la inteligencia financiera al servicio. O sea, la verdad, Hernán, no hay delincuentes más graves en materia de lavado de dinero que la familia del señor García Alcocer. Eso es un uso político de las instituciones que está históricamente asociado a regímenes autoritarios. Me podrás decir que lo usaban antes, sí, se lo usaron en contra del propio hoy fiscal antilavado Nieto. Pero no por eso está bien. Uno lo que esperaría es que mejorara. Por eso. No que, sí, porque a mí a veces me cuesta mucho trabajo. Son cosas que pasaban y siguen pasando. Sí, pero cuando yo cambié de coche, lo que me gusta es que no esté tan malo como el anterior. Está bien. Perfecto. Pero eso no significa que vayamos a convertirnos Depende de la tendencia. Venezuela, en Corea del Norte. Yo siempre he dicho que Venezuela Cuba. no. ¿Sí me explicó? Pero la tendencia solo nos la va a marcar la historia. Y donde estoy de acuerdo contigo es que con 6 meses no podemos marcar una tendencia. Bueno, descalificar a las calificadoras. Nos tenemos que ir, pero eso no es autoritarismo, hombre. Las calificadoras primero no representan ningún sector. Nadie las eligió, nadie las... Mira, ahí estás haciendo una crítica a un poder fáctico. ¿No?
porque ejercen un Vamos a- poder económico. Pero vamos a hacer una cosa, porque El mercado, bueno. los tiempos pero son... es legítimo criticar al mercado. Es que pues, o Federico sea. está como amarrado por el tiempo. Está bien. Entonces yo voy a tener que darle a administrar el tiempo, pero ¿por qué no le damos un par de meses y regresas a ver qué ha ido evolucionando Órale. y a ver si podemos estar más optimistas o Vale. no? Te agradecemos mucho, Hernán, por estar con nosotros. Gracias a ustedes, muchas gracias. Muy buenas noches, nos vemos la próxima emisión de Primer Círculo. Muy buenas noches, nos vemos lunes entrante aquí en Primer Círculo.